Hola, los saludo a todos. Son las 12, si no me equivoco, son las 12 ya. No, 11:59, así que buenos días. Bien, buenos días a todos. Gracias por compartir con nosotros esta mañana y este mensaje que va a empezar ahora. Esperando que el Señor nos hable fuerte y claro, que sea edificante eh, para todos y por sobre todo que sea para gloria del Señor. Y buscando eso, buscando aprender, buscando conocer más, hemos estado estudiando la escritura en las parábolas del Señor, cómo Jesucristo enseñaba sobre el reino de Dios y tantas realidades por medio de parábolas. Y hemos estado haciendo eso todo este enero. En realidad, el primer domingo de enero fue distinto, hubo un mensaje libre por Año Nuevo, pero estamos en una serie que va a ser enero y febrero. Entonces aquí les muestro nuestra planificación y estamos entonces por comenzar Mateo 20 del 1 al 16, conocido como la parábola de los obreros de la viña. Digo conocido como porque sí, si la leemos podemos llegar a entender que tal vez el nombre no es el más apropiado. Pero es el nombre que tiene. Yo no soy ningún Grinch de las parábolas, así que no le cambié el nombre para que ustedes puedan identificarla bien. Y luego, bueno, vamos a entrar en la explicación y esperar que el Señor nos enseñe el día de hoy. Pero antes de ver el texto, eh, quiero mostrarles una situación. Quiero que piensen en una situación. Tenemos dos jóvenes que postulan a un trabajo, un mando medio de proyección en una empresa, en una capital, en Santiago, una empresa más o menos importante. Son dos jóvenes que se presentan al trabajo. Ambos llegan con un gran currículum. Ambos llegan de haber tenido un trabajo anterior, de haber leído bien, no tienen ni una tacha en muchos sentidos. Ambos estudiaron en buenas universidades, ambos en sus propios contextos estudiaron y fueron, ¿cómo se llama?, fieles estudiantes en sus colegios, pero hay diferencias con ellos. Uno es un joven que viene de Lo Barnechea y el otro es un joven que viene de La Pintana, de La Pintana. El joven de Lo Barnechea estudió en el mismo colegio que habían estudiado su padre y había estudiado también su abuelo. El joven de La Pintana estudió en un liceo eh, de número X, no lo conozco, ni, ¿cómo se llama? La mayoría lo recuerda. Eh, Uno tuvo muchísimas oportunidades y las pudo aprovechar, eh, porque las tenía desde un principio. El otro parece ser que tuvo que trabajar muy duro para tener una pequeña oportunidad y poder comenzar. Pero ambos se presentan ante este trabajo. Yo no quiero que ustedes me respondan desmuteándose, eh, y sé que puede haber opiniones distintas, pero me imagino yo que cuando uno piensa en la película y ¿cómo se llama?, en el sueño del progreso y el crecimiento, tal vez el corazón de la mayoría diría, por favor, denle la oportunidad al joven de La Pintana. Ambos han demostrado ser buenos, pero este ha luchado más, este ha corrido más, este lleva más tiempo eh, dándole duro para obtener este empleo. Es probable que ambos se presenten a la entrevista y digan, yo me merezco este trabajo. Y es para allá donde quiero llevarlos, amigos. El tema de la meritocracia. El mérito como la máxima de nuestra cultura para obtener beneficios. Las personas merecen,
merecen, ¿cómo se llama?, un trato justo, merecen oportunidades, merecen ser, ¿cómo se llama?, reconocidas. Y nosotros tenemos tan metido este tema de la meritocracia que por eso les ponía el caso. Probablemente todos digan, ay, de la Pintana, por favor, que tenga la oportunidad del trabajo. Porque creemos fuertemente que si alguien junta lo que, no sé, tendríamos que ponernos de acuerdo para definir como méritos, entonces debería recibir algo a cambio. Otras personas en una posición más religiosa lo llaman karma. Hay gente que dice que si tú haces cosas buenas, vas a obtener cosas buenas. Pero si tú obtienes cosas malas, vas a obtener cosas malas. Y entonces pensamos y aplicamos este mérito también hacia el Señor. Bueno, Dios entonces, si yo me esfuerzo, si yo trabajo, si yo hago las cosas bien, si yo obedezco, si yo sufro, entonces deberé cosechar cosas buenas, deberé cosechar cosas buenas. ¿Sería Dios justo o sería Dios injusto si da o no da aquello que yo creo merecer en función de mi esfuerzo? Y eso es lo que no solamente tú y yo nos preguntamos, Pedro también se lo preguntaba. El contexto de la parábola que vamos a ver hoy día tiene que ver justo con eso. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, había un joven rico que se había acercado y que, ¿cómo se llama?, había estado, ¿cómo se llama?, hablando con Jesús. Y qué difícil, dice Jesús, es que los ricos entren al reino de los cielos. Y luego de eso, cuando los discípulos le preguntan al Señor, bueno, entonces, ¿quién entrará al reino de los cielos? ¿Quién va a poder obtener este beneficio? Porque así lo veían ellos. Jesús dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y en ese momento, súper revelación que Jesús da, que todos deberían estar en silencio y meditando lo que dice. Pedro hace una pregunta, pregunta lo siguiente en el versículo 27 del capítulo 19 de Mateo. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús le da una respuesta en particular para aquellos que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Los discípulos. Los discípulos. Esa respuesta, versículo 28, es para ellos, para los 12. Sin embargo, después dice en el 29, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y yo tengo que hacer mención de esto porque está en el contexto de la parábola que vamos a ver hoy, que está justo a continuación. Y tengo que hacerlo porque probablemente a muchos les surge estas preguntas, mostrándoles yo el versículo 29. ¿Quién es entonces aquel que deja la familia, deja padre, hermanos, hermanas, y va a estar, ¿cómo se llama?, haciendo algo bueno por el Señor? Bueno, Jesús está mostrando una imagen de mucha entrega. Jesús está mostrando una imagen tal vez que no se aplica normalmente, que en el resto de la escritura nosotros vemos que hay toda una actitud que se corresponde a una persona responsable y que ama a su familia. Pero aquí está mostrando a alguien que por la causa de Cristo esté dispuesto a darlo todo porque el Señor es lo más importante, entonces va a recibir abundantemente y va a tener vida eterna. O sea, Jesús está diciendo, oye, van a recibir, y todos, no solamente los 12, sino todos aquellos que me sigan van a recibir de mi mano amorosa mucho. Pero hace una mención muy interesante en el versículo 30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y eso es la enseñanza de la parábola que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy. Así que quiero que podamos leerla, que presten atención, y yo voy a ir
avanzando por sección y explicando, contando, hablándoles sobre esta historia que Jesús nos enseña, y al final voy a entonces aplicar un poco para nuestra vida. La parábola empieza entonces en el capítulo 20, en el versículo 1, y va hasta el versículo 16. Y el versículo 1 y el versículo 2 dicen lo siguiente: nos plantean en la escena de la enseñanza de Jesús, que Jesús usa para explicar esta verdad que había dicho, que muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y Jesús dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. La viña es, en la Escritura, normalmente un ejemplo del pueblo de Dios. ¿Y quién es el personaje central de esta parábola? Si tú ves quién es el que es dueño de la viña, quien busca a la gente, quien ordena que se le pague, quien va y vuelve, como vamos a ver, es el hacendado. Hacendado viene de hacienda, es el dueño de la viña, el que lo tiene todo, podría decir el terrateniente, el jefe, ¿cómo se llama? El dueño de esta viña. Este hombre, entonces, es el que es utilizado para la comparación con el reino. Por lo tanto, nuestro foco tiene que estar en la actitud de él. ¿Bien? Para que lo tengamos súper presente. ¿Y qué es lo que hace el hacendado? Él sale muy temprano en la mañana, probablemente en torno a las 5 horas de la mañana, para el periodo en que las viñas ya estaban en hora de ser, ¿cómo se llama?, recogida su fruta. Ellos, o sea, el hacendado probablemente estaba saliendo muy temprano en un día de septiembre, en torno al mes de septiembre. Y él sabía muy bien en qué momento había que hacer, ¿cómo se llama?, el recogimiento de todas las frutas. ¿Por qué? Si se le pasaba, ya no iba a estar en el momento exacto en que el fruto está con el azúcar correcto. Entonces, esta historia está en ese contexto, en el contexto de gente que entiende que hay un momento preciso para recoger el fruto. Y él sale entonces, en ese día, para buscar gente que recoja, ¿cómo se llama?, todo el fruto de su viña. Y el fruto de su viña entonces es recogido por unos hombres que llega a un acuerdo para que ellos estén trabajando toda la jornada. ¿Y qué es la promesa que les da de pago? Le dice: miren, ustedes que están aquí, vengan a mi viña, trabajen y yo les doy un denario. Y yo les he explicado en parábolas anteriores que un denario es el pago de un día más o menos, del pago de un día. Había otro tipo de moneda que era una 12ª parte del denario, curiosamente. ¿Por qué? Porque la jornada el judío la separaba más o menos en 12 horas de trabajo. 12 horas de trabajo. Mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados, así que no nos quejemos. 12 horas de trabajo. Y eso comenzaba más o menos a las 6 de la mañana y terminaba como a las 6 de la noche. En este periodo, especialmente, donde más o menos había 12 horas de sol, o de luz, digamos. Entonces, ellos tienen su acuerdo. No sé, se habrán estrechado las manos, no sé cómo habrá sido, pero llegan a este acuerdo de 12 horas de trabajo y un denario entonces al día. Muy bien, pero este hombre, el hacendado, busca más gente para que trabaje en la viña. Vuelve con ellos, se instalan, empiezan a trabajar, y miren lo que menciona el versículo 3. Dice: y salió como a la hora tercera, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Volvió a salir como a la hora sexta, y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11ª, encontró otros parados, y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Y él les dijo: id también vosotros a la viña. Id también vosotros a la viña. Entonces, ¿qué es lo que hace el hacendado? Él vuelve a salir. Salió, digamos, muy temprano, por lo que leí más o menos a las 5 de la mañana, pero luego vuelve a salir a buscar, a la hora tercera.
que son las 9 de la mañana aproximadamente. Luego a la hora sexta, más o menos a mediodía. Hora sexta, 12 horas del día. Novena, a las 3 de la tarde. Y hora undécima, que debe haber sido a las 5 de la tarde. Y en todas esas, incluso aquellas que estaban muy cercanas a el término de la jornada de trabajo, él consigue personas para que vayan a trabajar. No les dice a todos lo mismo. Algunos les dice, a los primeros les dijo un denario. A los de la hora tercera les dice, les voy a dar aquello que sea justo. Es un acuerdo. Ellos entienden, los trabajadores, que es un honor tener el trabajo, de tener ¿cómo se llama? El llamado a trabajar, por más que sea no en la jornada completa, pero qué bueno que encontraron trabajo y aceptan entonces no un dinero convenido, sino la palabra del hacendado. Y luego va a la hora sexta y a la novena y vuelve a hacer lo mismo. E incluso, y esto es increíble, faltando una hora, él vuelve a ir. ¿Y qué hace? Habla con algunos que están ahí. Todavía encuentra gente. Él les dice, ¿por qué ustedes no tienen trabajo? ¿Por qué están todo el día sin trabajar aquí? Bueno, porque nadie nos contrató. ¿Cuál era la costumbre de ese tiempo? La gente, los que eran, eh, digamos, hombres obreros, salían a buscar trabajo y se ponían en una plaza esperando que entonces los fueran a contratar. Y estos hombres habían estado hasta el final esperando que se les diera la oportunidad de recibir, aunque sea un poco de trabajo. Ellos no esperaban ganar el total de la jornada, sino aquello que, bueno, que les iba quedando de trabajo. Les quedaba una hora, entonces ellos esperaban ganar mucho menos. Pero estaban allí tratando de tener esta oportunidad del trabajo. Y el hacendado los ve y los llama a trabajar también. Y todos entonces van a la viña. Van a la viña. Y la buena historia es que logran sacar toda la fruta a tiempo en la jornada. Cuando termina el trabajo, entonces, al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Esta parte de aquí, cuando llega el momento del pago, es donde se ve el corazón de cada uno. Al final de la jornada, cuando el mayordomo y el trabajador entonces del hacendado hace la labor del pago, siguiendo la ordenanza de su señor, llama primero a los de la hora undécima. Y así, luego a los de la hora novena, sexta, tercera y a los primeros trabajadores, en ese orden. Y a todos les da un denario. El pago fue para todos un denario. Y cuando llegan entonces los que estaban trabajando desde temprano, aquellos que sí habían recibido un acuerdo monetario de pago, aquellos que habían escuchado de boca del hacendado que ganarían por esa jornada completa de trabajo y por soportar el calor para sacar toda la fruta, un denario, ellos en su corazón tenían otra expectativa. Tenían una expectativa de recibir más. Incluso pareciéndoles obvio, obvio. No era siquiera que ellos dijeran, ay, ojalá se abra la oportunidad y ahora, no, ellos consideraban que lo justo era que ellos recibieran más que un denario. ¿Y qué es lo que hacen entonces? El versículo 11 nos dice que murmuran contra el hacendado. Murmuran contra el hacendado. Empiezan a hablar. Y a mí me llama harto la atención eso, de cómo ellos murmuran, porque el hacendado los escucha, o el hacendado se entera. Así que deben haber estado bastante enojados y hablando muy fuerte. Y la acusación de ellos era,
nosotros trabajamos desde el principio, nosotros recibimos lo mismo que ellos. Ellos trabajaron 1 hora y recibieron lo mismo. Yo solo quiero que ustedes que están escuchando piensen en esto. ¿Les parece eso justo? Lo dejo ahí. Y entonces ellos agregan, nosotros soportamos todo el peso del trabajo desde un principio, nos esforzamos para cumplir con nuestra parte del trato y ganamos lo mismo que ellos. Ganamos lo mismo que ellos. Nosotros estuvimos bajo el sol y créanme que en esa región del mundo, digamos, pensando en Israel, en el mes de septiembre el sol pega muy fuerte, muy, muy fuerte a mediodía. Ellos soportaron eso para cumplir, digamos, con su parte del trato, del trabajo, de esa jornada. Y eso producía entonces enojo, frustración, murmuración en ellos. Debimos recibir más. Esto es injusto. Es inmoral. No es justo que nosotros recibamos lo mismo que ellos. Nosotros tenemos más mérito. Créanme que el mérito es una cosa compleja. En otra parábola, los obreros de la viña, por considerarse merecedores de más, consideran que ellos deberían ser los dueños de la viña. Por considerarse merecedores de más, no sé, tal vez cuánto tiempo llevaban trabajando ahí, no lo sé, pero por considerarse ellos, tenerse en consideración como merecedores de más, llegan a matar al hijo del señor de la viña. Otra parábola, otra historia, problema similar, problema similar. Me pregunto, ¿cómo es que nosotros tratamos con este tema del mérito? ¿Cómo es posible que esté viviendo esta realidad que estoy viviendo? Sin duda, yo no he hecho algo para merecer tampoco. Y otros están, parece, viviendo una vida mucho mejor que yo. O no, por último, yo no estoy hablando de riqueza material, pero ¿por qué tengo que estar yo con esta soledad? Y esa persona que está al lado, yo sé que esa persona no honra al Señor como yo, no está tan triste como yo, no pasa por lo que yo paso, o con salud, o con trabajo. Yo merezco más, no recibo lo que merezco. Claro, si estamos con nuestra mente fría y miramos lo que dice la Escritura, todos estaríamos de acuerdo que no recibimos lo que merecemos. Pero pensamos en eso. Y en el fondo de nuestro corazón, realmente, por más que no queramos decirlo, por más que nuestras declaraciones sean súper cristianas, súper bíblicas, en el fondo de nuestro corazón alojamos ese sentimiento de que nosotros merecemos más, de que nosotros merecemos ser reconocidos, que la otra persona que está al lado mío merece menos que yo. Y vuelvo a preguntar, tal vez ese soy yo. Y qué bueno que sea así, por beneficio a la iglesia, pero yo creo que muchos debemos estar lidiando con un corazón así, un corazón que necesita ver las cosas en otra perspectiva. Y qué bueno que Jesús nos enseña entonces la respuesta en su parábola de el hacendado. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿Pues tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Solo quiero mostrar un poco cómo es la actitud de este hacendado. Primero, a pesar de que murmuraban contra él, y que parece que se escuchaba fuerte al punto que él logra identificar, digamos, al cabecilla de esta revolución en contra de él, ¿qué es lo que él hace? Lo trata de amigo. Le dice amigo.
No vemos rabia en él, no vemos enojo, no lo castiga. Hay otras parábolas donde el Señor o el Rey, parábolas del reino, donde Él castiga a aquellos que no están preparados, con aquellos que no hacen las cosas con el mismo amor con el que habían sido tratados, ¿cierto? Como vimos la semana pasada, con el perdón. Pero aquí le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Entonces, primero, Él tiene una actitud diferente. Y si yo pienso en eso, la verdad es que si alguien me trata a mí de injusto en medio de una situación donde me he esforzado conscientemente de tratar con justicia, a mí, a mí me enoja, a mí me enoja. Y claro, el Señor me tiene que calmar, pero piensen en eso. Él no hace eso. Tiene un grupo de personas. Y el hacendado era el que había ido. Es el que se había esforzado por buscar personas. Él es el que está pagando. Y sin embargo, se le acusa. Entonces él dice, no, yo no fui injusto contigo. No te di lo acordado, dice, un denario. Y todos sabían que un denario era el pago de una jornada. El pago de una jornada. El tema es el por qué. El por qué las otras personas reciben lo mismo. Y ahí está como el corazón del problema, del enojo de estas personas. Y la respuesta es clara. El hacendado es soberano en aquellas cosas que le pertenecen. Yo yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Yo llegué a un acuerdo contigo, tú cumpliste, muy bien. Yo cumplí, ahí está. Pero a este he querido darle otra cosa. He querido darle lo mismo que a ti, no una porción. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Dice él. O es tu envidia, dice algunas versiones. Y aquí, en una versión más literal, dice, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Tú miras mal porque mi actitud es correcta. Porque en el fondo, lo que hizo el hacendado es tratar con gracia a algunos. Y ese trato con gracia ofende a los demás. Porque la gracia ofende. Para aquellos que buscan mantenerse por sus propias fuerzas, el trato misericordioso hacia otros ofende. El trato de gracia hacia otros ofende. Y eso es entre nosotros como hombres, pero también hacia Dios. Y él termina diciendo lo siguiente, termina diciendo esto, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y los primeros últimos. Yo les he explicado en otras situaciones o al principio de la enseñanza de parábola, pero también recuerdo en el pasado, cuán importante es considerar que una parábola tiene una enseñanza. No pensar que tiene muchas enseñanzas, sino que hay una idea que está tratando de transmitir. Y la idea es la soberanía que tiene el Señor de la viña, el hacendado, para dar cuanto Él quiera. Dar cuanto Él quiere. Y es importante que nosotros lo tengamos eso. Vamos a ver que hay bastante aplicación en torno a esta realidad de la gracia dada. De la gracia dada. En el caso, el reino de Dios comparado con este hacendado, con este hombre dueño de la viña, y nosotros pensando en el trato de Dios con su pueblo. Dios, entonces, tiene una actitud de gracia. Tiene una actitud de gracia. Y en su gracia, por ejemplo, yo al principio de la reunión me equivoqué, proyecté sin querer la presentación de la semana pasada, pero en su gracia salió un texto que habla justamente de su misericordia y de su justicia y cómo Él es rico en misericordia. Y eso es algo que tú y yo, nosotros tenemos fruto de eso. Y entonces quiero que nos centremos en pensar en justicia y gracia. Quiero que respondas esta pregunta en tu mente. ¿Dios es soberano? Probablemente digas sí. Yo creo que la mayoría diría sí. ¿Y cómo se aplica cómo nosotros vemos esa soberanía de Él? Bueno,
podemos ver en la manera en que Él crea. ¿Dios crea todas las cosas con poder, con autoridad para sus propósitos? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Y incluso algunos no tendrían problema, yo no lo tengo, yo creo que espero que ustedes no, pero esto ya es un poco más difícil, en decir que Dios impone leyes a su pueblo. Claro, eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Sí, por supuesto que sí. Yo no tengo problema con eso. Él tiene su voluntad y nosotros recibimos sus preceptos. Qué bueno, qué bueno. No todo el mundo cree eso, por supuesto. No todo el mundo cree que Dios es soberano. No todo el mundo cree en Dios. Pero incluso dentro del pueblo de Dios y aquellos que confiesan una fe bíblica, a veces hay problemas para aceptar, por ejemplo, que Él administre soberanamente su gracia. Que Él administra soberanamente su gracia. Yo quiero leerles Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 12. Bueno, en realidad voy a tomar el 6 y el 7 y luego salto unos versículos para mencionar. Y aquí está hablando sobre la elección de Israel. Si ustedes ven su Biblia, capítulo 9 de Romanos, van a ver eso. Miren el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ven? ¿Ven? Dios administra su gracia soberanamente. Y después dice, y no solo esto, versículo 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, no había ni espacio para el mérito por acciones, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y podría agregar el versículo 13 que dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Dios es soberano. Dios es soberano para dar como Él quiera a quien quiera. Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Y nosotros deberíamos entonces pensar en el tema de la justicia y la gracia. ¿Saben? Le escuché a un predicador hablar sobre la justicia y ponía un ejemplo tan bueno. Si este círculo es el tema de la justicia, todo lo que está fuera de la justicia no debería llamarse como injusticia, sino como, digámoslo, no justicia. ¿Por qué? Porque hay una parte de aquello que no es justicia que podemos llamar injusticia, cosas que son malas, donde hay una falta de moralidad. Pero hay otra sección de aquello que no es justicia, que se llama misericordia, que se llama gracia. Nosotros hemos recibido de Dios gracia sobre gracia, no un trato en torno a aquello que nosotros merecemos, sino que a nosotros se nos dio un trato como el que Cristo merecía, un trato de solo gracia. Es en Cristo Jesús entonces que tú y yo podemos pensar que somos como aquellos que llegan más tarde, pero que reciben un denario por el trabajo, un trato de mucha gracia. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que mirar también a aquellos que llegaron temprano, porque ahí donde está el problema de nuestro corazón. ¿Saben? Normalmente uno pensaría que esa es la actitud del fariseo. El fariseo ayunaba, el fariseo oraba en público, el fariseo daba limosna para que se le viera y recibiera aplauso. Jesús dijo que, de cierto, ya tienen su galardón, ya tienen su paga. ¿Por qué? Porque la gente los miraba y ese era el beneficio que tenían, pero no iban a recibir uno espiritual por eso. Y uno piensa, bueno, seguro que los primeros que están en esta parábola, los primeros trabajadores, deberían ser los fariseos. Pero ellos no estaban escuchando esta parábola. ¿Quiénes estaban con Jesús? Eran sus discípulos. Los 12 habían crecido en una cultura que estaba alimentada por la enseñanza de, digamos, los fariseos. Y
habían distorsionado la justicia de Dios y la gracia de Él. Ellos creían entonces que por ser parte del pueblo de Dios iban a recibir. El pasaje que nosotros leímos en Romanos nos da a entender que no es de esa manera que Dios hace las cosas, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero nosotros también vemos que parece ser que los apóstoles, a pesar de haber caminado con Jesús todo ese tiempo, necesitaban aprender más de esto. Necesitaban entender que el trato de Dios hacia su pueblo, y aquí hablemos de su pueblo escogido, es un trato de gracia, donde la forma de medir las cosas no funciona como tal vez uno viene programado ya por cultura para funcionar, como con la meritocracia, con juntar méritos. No, es por los méritos de Cristo que tú y yo tenemos salvación. Y nosotros vemos eso en el corazón de los apóstoles porque luego, ¿qué enseñanza reciben? Bueno, reciben la enseñanza de que en el reino de Dios, los primeros serán, como sea, los últimos serán los primeros. Y ellos entonces van a servir a, ¿cómo se llama? El que sea más importante va a servir al que es más humilde. ¿Por qué? Porque, bueno, Jacobo y Juan se acercan a pedirle que se sentara uno a la izquierda y otro a la derecha en su reino. Todos querían un lugar, todos querían mérito, todos querían ser el primero. Y no habían visto la actitud de Jesús de entrega, de gracia y de amor. Así que entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, Cristo Rey, Iglesia Sorno, amigo que tú estás escuchando, Matías, nosotros no debemos vivir de esa manera. Nosotros no debemos tratar al resto con una manera en que los méritos son lo más importante. Llámale mérito a lo que tú quieras. Hay gente que le llama mérito a un estatus que adquirieron, hay gente que le llama mérito al trabajo duro desde abajo, hay gente que le llama mérito a las capacidades personales, a la belleza, a la juventud, hay gente que le llama mérito a una moralidad intachable. No sé a qué le llamas mérito tú, no sé cómo es que aplicas esto, pero tienes que pensar que nosotros como hijos del reino, hijos del Señor, ciudadanos del reino, nosotros no vemos las cosas así. Nosotros pensamos en Cristo y vemos toda su entrega. Como veíamos la semana pasada, Él se hizo, como vimos esta semana, Él se hizo pobre, aquel que era rico para que tú y yo fuéramos ricos, para que ganáramos vida espiritual en Cristo Jesús. Así que nosotros debemos mirar distinto. La pregunta es, ¿quién realmente en esta parábola se fue a pérdida, entre comillas? ¿Quién tomó el costo? ¿Quién perdió realmente? Los primeros trabajadores pensaban que ellos habían perdido, pero ellos recibieron aquello que merecían. Todos los demás ganaron lo que para todo el mundo era evidente fue un beneficio. Y es claro que todos los trabajadores, desde el primero hasta el último, necesitaban mucho más ese denario que el señor de la hacienda. Pero ¿quién fue el que tomó el costo? Fue el hacendado. El hacendado fue el que se llevó el costo. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos perdona y su trato hacia nosotros es con gracia, pero Él lleva el costo de pagar para que el día de mañana, cuando Él regrese, y desde ya en realidad, tú y yo seamos considerados justos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Porque su trato hacia nosotros es un trato de gracia y de justicia, ¿sí? Tú y yo no sabemos cómo poner estas cosas. Bueno, o trato con justicia o soy misericordioso, pero Dios sí logra hacer ambas cosas juntas. Él a nosotros nos trata con gracia y con justicia. ¿Y de qué manera? Lleva nuestra injusticia en Cristo y nosotros recibimos sus beneficios. El hombre paga por su maldad. El verdadero hombre, Jesucristo, es quien paga, nuestro representante federal. Y Dios, entonces, es tanto el justo como el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Y entonces quiero que piensen en cómo podemos vivir esta vida centrados más en la gracia y no pensando en los méritos, no pensando en tratar a los demás así. Bueno, primero creo que tiene que partir con una reflexión personal. Tú y yo deberíamos pensar entonces
si nos estamos alegrando con lo que tenemos o con lo que somos. Amigo, si tú no estás alegre con quien eres, que sea por una razón bíblica. La Biblia dice que te puedes entristecer por cosas que tú eres o la manera en que te comportas. Y estás llamado a cambiarlas. Pero con aquellas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo te ves, con tu voz, con, este, con los dones que tienes, sé agradecido. Con las cosas que tienes, con tus bienes, con las oportunidades, agradece al Señor. Créeme, está difícil encontrar trabajo, no sé, te gustaría tener más energía, más fuerza y no sabes cómo, y necesitas, y sabes que cuesta, bueno, habrá gracia, habrá gracia. Incluso en la parábola nosotros vemos que los que trabajaron 1 hora recibieron de la gracia del Señor. Y esto es un ejemplo tremendo de cómo funciona la gracia de nuestro Padre. Entonces, mi petición a ti es, mira esto, por favor, busca contentamiento. Agradece por esa gracia que el Señor te da para que aguantes el día a día. Agradece al Señor por aquellas cosas que eres en Jesús. Y créeme, en Cristo Jesús tú y yo somos profundamente aceptados, profundamente amados, profundamente ricos. Lo tenemos todo. Como dice Pablo a los Corintios, ustedes lo tienen todo, lo tienen todo. Todo es de ustedes y ustedes son del Señor. Así que eso, habrá gracia y pide contentamiento. Por favor, no dudemos del amor y de la justicia de Dios, no dudemos de su bondad. Si a ti te parece que Dios está haciendo algo injusto, créeme, y piénsalo así, probablemente lo vas a ver como razonable. Lo más probable es que tú no logres ver, no lo logres ver. Y sí, seguro que puedes estar sufriendo mucho, mucho más de lo que tal vez yo vaya a conocer. No lo sé, pero debes recordar esto. Dios es justo, Dios es bueno. Y Dios a ti no te trata con injusticia. Él podría tratarte con justicia, pero la forma en que te muestra su justicia es a través de la gracia. Agradece eso al Señor. No dudes de Él, créele. Y finalmente, uno hacia afuera, hacia los demás. Agradece la bondad de los demás. Si crees que los demás están prosperando y tú no, bueno, dale gracias a Dios porque los demás están bien. Qué alegría es ver a tus amigos, a tu familia, a otras personas teniendo tantas cosas buenas. Qué bueno es pensar en eso. Alégrate en Cristo entonces por aquellos que están pasando por lo que tal vez a tus ojos es abundancia. Pero créeme que el Señor le da a todos aquello que es necesario que tengan. Y claro, sobre lo que necesitamos, Él da mucho más. Así que no dudes de la justicia de Dios, de su bondad, pero también alégrate de la vida y de lo que está pasando a las otras personas. Créeme que alegrarte por lo que los demás tienen, eso va a ser solo un fruto tuyo, un fruto que vas a tener cuando estés mirando a Dios como un Dios que es bueno, como un Dios que es justo. Créanme, créanme y guárdense esto fuertemente en sus mentes y en sus corazones. La razón por la cual nosotros dudamos del Señor es porque no le conocemos como deberíamos. Es porque no conocemos su carácter como deberíamos. Si nosotros realmente conociéramos su carácter, como nos es revelado en su escritura, y realmente creyéramos eso profundamente, bueno, entonces no consideraríamos que Dios es injusto, no consideraríamos que Él no nos trata con gracia, ni nada por el estilo. Dios es un Dios soberano, Él tiene plena potestad para hacer y deshacer, y créanme, lo que nosotros hemos recibido de Él ha sido gracia sobre gracia. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu bondad hacia nosotros, por tu bondad hacia tu pueblo. Pedimos, Señor, nos ayudes a ver cómo tu gracia está presente en nuestras vidas, gracias a los méritos de Cristo. Ayúdanos a ver, Señor, que gracia es un regalo y gracia no es un mérito, o por lo menos no es un mérito nuestro, sino que es un mérito tuyo.
Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ver eso, para que la manera en que nosotros estemos sintiendo el día de hoy, la manera en que nosotros hagamos las cosas y también como nosotros miramos a los demás, sea una forma de bondad, sea con una actitud bondadosa, de amor y de servicio, Señor. Te adoramos, Señor, porque reconocemos que tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has dado mucho, mucho más que un denario, por trabajar mucho, mucho menos que una hora. Nos has dado la vida eterna en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén.